Es mejor que mi cuenta tenga un mínimo de $50,000 considerando los fuertes retiros realizados en los últimos 6 meses. Sospeché de transacciones no autorizadas e informé mis inquietudes al banco para atrapar al culpable. Decidí tender una trampa después de consultar con ellos. Sorprendentemente mis sospechas apuntaban hacia mi marido y mi cuñada. Han pasado 2 años que vinculé el KN con mi marido, pero mi inclinación a divorciarme de él crece cada día. La compatibilidad con su familia es abismal. Sus padres se componen de un padre asalariado, en parte madre trabajadora, y una hermana con su esposo y sus 3 hijos, a solo 5 minutos a pie. Por el contrario, mi esposo y yo, a tiempo completo sin hijos, vivimos en un departamento y estamos a horas en auto desde la casa de sus padres durante su presentación familiar. Pensé que nos llevábamos bien, las bromas familiares parecían amigables, me molestaban y elogiaban juguetonamente. Nos casamos, tuvimos una boda satisfactoria e incluso nos fuimos de luna de miel a Taiwán. Sin embargo, cosas cambiaron cuando nos encontramos con un anciano estadounidense en el desayuno. Le ofrecí mi cupón sin usar, pero mi esposo reaccionó fríamente llamando mendigo al hombre. Esto desató una guerra fría entre nosotros que continuó después de regresar de JFK. No quería un divorcio inmediato, pero el creciente descontento dentro de mí sugiere lo contrario. El vuelo de me tenía nervioso. Nuestro futuro, y efectivamente, nuestra vida matrimonial se vio empantanada por problemas suscitados por mi cuñada justo antes de nuestra boda. Ella, embarazada de 3 meses y con gemelos, le pidió a mi esposo mi información de contacto alegando que tenía algo importante que discutir. Desconcertada, dudé, pero mi esposo decidió compartir mis datos. Consultarme al día siguiente. Mi cuñada, al considerarnos una familia, afirmó que yo debería ser de gran ayuda para criar a sus 3 hijos. Ella insistió en que es difícil ser una ama de casa todo el día. Lo entenderé bien, incluso agregó, mantente disponible durante aproximadamente 1 año y medio. Protesté indicando mi ocupado horario de trabajo. Despidiéndome, se rió y dijo que es un poco más que un trabajo secundario. Cuando enfrenté a mi esposo, él se puso del lado de su hermana. Frustrado, sugerí involucrar a otros miembros de la familia, pero él insistió en que ya era demasiado tarde para eso. Me encomendaron llevar al niño mayor a la escuela y traerlo a hora en auto desde nuestra casa hasta mi hermana. Leyes. A pesar de la impracticabilidad y mis objeciones, mi esposo se mantuvo firme. Para empeorar las cosas, comentó con aire de suficiencia: tú eres el superhéroe, así que naturalmente ayudarás a mi preocupada hermana. Harto de su persistencia, visité a mis suegros al día siguiente y con firmeza rechacé cualquier participación en las solicitudes de mi cuñada. Al día siguiente, ella me pidió que me encargara de recoger y dejar al sobrino, pero me mantuve firme citando los compromisos y la distancia poco práctica. Para mi sorpresa, mis suegros se enfurecieron y cuestionaron mi compasión. ¿Y si mis padres me enseñaron algo? Afirmaron que una esposa destinada a servir a su esposo, a sus padres y a su hermana viviendo en devoto servicio a los antepasados, fue una revelación impactante y enfatizaron la vergüenza que sintieron en mis acciones al presenciar mi reacción. Los suegros parecieron comprender mi error y de mala gana me dijeron: siempre y cuando entiendas, asegúrate de cumplir con tus como esposa. La ayuda de la familia de mi marido, incluido mi marido, persistió durante 1 año y medio. Sin embargo, este compromiso consumiría más de 4 horas en total para un viaje de ida y vuelta que afectó significativamente mi trabajo. Cuando le comuniqué este problema a mi esposo, quien no estaba dispuesto a sacrificar sus ingresos, logró persuadir a su familia para que aceptara mi condición de ayudar solo durante el primer mes después del nacimiento. Después de que transcurriera ese periodo, mi cuñada comenzó a traer a sus 3 hijos a nuestra casa todos los fines de semana. Las consecuencias fueron evidentes: el agua era escénica, el aire acondicionado funcionaba en todas las habitaciones, refrigerador vacío, uso excesivo de pañuelos y papel higiénico constantemente agotado. Para empeorar las cosas, mis joyas desaparecieron y mi hermana, mi suegra, comenzó a tomar mi auto sin preguntarme y salió sola cuando la confronté por tomar prestado mi auto. Enfaticé que al menos debería haberme informado y señalé que mi seguro no cubría accidentes causados por más que yo, pero ella permaneció terca negándose a escuchar. Lo que es peor, mi auto ya tenía rayones y abolladuras por su uso.
preocupada por un posible accidente, le envié un mensaje al esposo de mi cuñada, quien anteriormente no había respondido a las notificaciones de pesar. Para mi consternación, la situación se intensificó cuando mi esposo y mi cuñada comenzaron a dejar a sus hijos conmigo para salir con más frecuencia durante este tiempo. Me encontré haciendo malabarismos con las tareas domésticas acumuladas durante los días de semana mientras cuidaba a 3 niños desconocidos. Un fin de semana en particular, mi cuñada dejó a sus hijos conmigo. Y salí con mi esposo, sin embargo. Ella finalmente regresó el lunes por la mañana después de que mi esposo se fue a trabajar. Fui al banco y me sorprendió descubrir que mi saldo se había desplomado a un solo dígito. Debería haber $50,000 en esta cuenta tras una inspección más cercana. Se habían retirado cantidades de dinero varias veces durante los últimos 6 meses. Retiros no autorizados. Informé mis inquietudes al banco y decidí que era hora de establecer una pista para atrapar al perpetrador el fin de semana siguiente, como de costumbre, impuso mi cuñada. Los deberes de cuidado infantil fueron míos y me fui con mi esposo. Además, ese día mis suegros se embarcaron en un viaje de una noche. Con palabras de despedida. Tome esto como una oportunidad de aprendizaje para el futuro cuidado infantil. Tienes suerte de aprender esto gratis. Tal comentario. Picado la tarde después de que me dejaron, mi teléfono zumbaba incesantemente con llamadas y adorarlos llevó a que mensajes inundaran mi bandeja de entrada en varias plataformas de redes sociales. Respondí el teléfono de Ghana. Me encontré con una voz fuerte quejándose de que no puedo retirar dinero. ¿Qué está pasando? De la Victoria le pregunté sobre el tema. Mi cuñada me respondió a gritos: quiero decir, puedo retirar dinero de su cuenta bancaria, ni siquiera podemos pagar nuestro alojamiento. Con calma le pregunté por qué ella asumió que podía usar mi cuenta. Preguntar en respuesta a ella solté malas palabras y mi marido intervino explicando que por falta de fondos no tenían suficiente límite de crédito para el viaje y decidieron pagar en efectivo. Con frialdad pregunté de quién era la cuenta bancaria. Me indicó que era mía. La línea se quedó en silencio. Mi esposo finalmente dijo que no. Y que si no podían pagar, no podrían pagar, ni siquiera pagar el tren. Justo a casa detrás de él, el suegro sugirió transferir algo de dinero a la cuenta de mi esposo insistiendo en que lo discutiéramos. Cuando regresaron asombrados por su audacia respondí firmemente: no puedo hacer eso, tengo que irme. Al silencio policial colgado al lado del teléfono. Después de una larga pausa mi cuñada exclamó incrédula: policía, porque es normal, presenta un reporte si alguien está retirando dinero de tu cuenta sin permiso. Me reí y le expliqué: eres su nuera, lo que sea de la nuera es para uso de la familia, ni siquiera entiendes eso. Cuando mi padre cuñado argumentó que los miembros de la familia no pueden cometer robo entre sí debido a alguna exención familiar, lo que sugiere que el robo entre miembros de la familia no puede ser procesado. Rápidamente respondí. Aclaré que mi cuñada y yo no somos parientes convivientes. Haciendo que esa exención fuera irrelevante, mi suegro se quedó sin palabras. Mi esposo me preguntó si tenía intención de demandar a su hermana. Le informé que, como víctima, la acción legal estaba sobre la mesa. Sin duda emprendería acciones legales y consultaría sobre el robo de mis joyas y otros artículos tomados por mi cuñada. Ella interrumpió preguntando si había alguna evidencia, pero ya había identificado su cuenta de mercado de pulgas donde se conservaban registros de su venta de artículos robados, incluidos algunos con fotos de tarjetas de garantía inequívocamente demostrando que eran míos. Ella comenzó a llorar al saber esto. Cuando mi esposo se enojó e insistió, le pedí disculpas a su hermana. Me mantuve firme, le expliqué que como superhéroe no podía pasar por las malas acciones. También le informé que me estaba preparando para el divorcio y que habría un acuerdo prócer para la pensión alimenticia y la división de bienes. En respuesta, se burló de mí al negarme a pagar la pensión alimenticia. Sin embargo, tenía registros y testigos que atestiguaban cómo mi matrimonio se había vuelto insostenible debido a las de él y su familia. Cuando insinué que iba a exponer todo en la corte, mi esposo me preguntó a qué me refería. De repente una persona en el asiento del pasajero conectada al altavoz del auto se reveló y afirmó estar observando y escuchando todas las fechorías como miembro de la familia. Esta revelación sorprendió a todos. Brindar un testigo potencial del drama que se estaba desarrollando. En los retiros de dinero no autorizados,
el banco sugirió que si el historial de transacciones no estaba registrado en la libreta de pases, probablemente era alguien con acceso a la tarjeta de efectivo y al PIN, generalmente un miembro de la familia, era el responsable. IDE intencionalmente dejando un extracto bancario que mostrara una transferencia de alrededor de $3,000 en un lugar visible mientras cambiaba el PIN. Esto estaba destinado a bloquear la tarjeta de efectivo después de 3 intentos fallidos por parte de mi cuñada, poniendo efectivamente una trampa. Además, dejé estratégicamente un brer para una posada que solo aceptaba pagos dentro de toma terrestre de mi cuñada observando la reacción de ella y de mi esposo. Interiormente disfruté del éxito de mi plan. Tomé medidas enviando un mensaje detallado y fotos al esposo de mi cuñada exponiendo cómo ella me dejó a sus hijos encima de manera insalubre. Condiciones en su casa cuando yo no estaba cuidando. Los niños y como los suegros lo toleraban sin reprenderla, él rápidamente respondió habiéndose despedido de su empresa citando una emergencia familiar albergaba varios agravios y sospechas hacia el trato de su esposa a sus hijos, pero fui silenciada por sus amenazas de divorcio sin custodia juntos. El esposo de mi cuñada y yo cooperamos contratando abogados. Solicité reembolso por el dinero malversado. Compensación por mis artículos robados. Pensión alimenticia y división de propiedad como el esposo de mi cuñada explicó tranquilamente. La situación: mi cuñada estaba gritando al otro lado del teléfono y mi esposo advirtió que no podían salirse con la suya de forma gratuita. Revelé los hallazgos de mi investigación informándoles que tanto esposo como mi cuñada estaban tirando sus kits sobre mí mientras pasaban su tiempo en clubes nocturnos y bares. Expresé mi decepción por sus acciones enfatizando que era peor de lo que había imaginado. Le informé a mi esposo que mis pertenencias ya habían sido sacadas del apartamento ya que el apartamento estaba considerado alojamiento de la empresa. Parte de mi empleador, un equipo de limpieza llegaría pronto y él necesitaba irse lo antes posible. Luego le devolví la conversación al esposo de mi cuñada y él dijo con calma que llevaría a los niños a la casa de sus padres y a mi hermana. A mi cuñado no se le permitiría verlos. También mencionó que la casa que estaba a su nombre y que ella necesitaba mudarse de inmediato. Bloqueamos toda comunicación con ellos a pesar de sus intentos de reconciliarse y evitar el divorcio. Al salir de su alojamiento sin pagar la cuenta, finalmente los suegros fueron denunciados a la policía por sospecha de DUI y expulsados y alojados sin pago después de regañados por la policía, prometieron pagar. Al regresar a casa como prometieron, regresaron usando en los trenes regulares. Solo dejé los papeles del divorcio y los suegros encontraron sus casas vacías gracias a abogados competentes. Recibí una suma global para la pensión alimenticia y tanto el marido de mi cuñada como yo finalizamos nuestro divorcio. Obtuvo con éxito custodia de los niños por orden de mi ex marido y ex cuñada. Los ex suegros tuvieron que vender su casa para cubrir la pensión alimenticia y el dinero malversado, convirtiéndose en avalistas de las nuevas deudas contraídas por la ex cuñada y mi ex marido. Además, sus deudas en los clubes nocturnos y bares. Ex marido